En la poesía barroca está el contraste, se persigue el asombro, la sorpresa, estilo personal, alteración de las reglas y exageración. Tenemos a Luis de Góngora, tenemos a Francisco de Quevedo. Está el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo, el poeta quiere demostrar su erudición. Y en el conceptismo, el poeta quiere demostrar su ingenio. En el culteranismo está la importancia de la forma y en el conceptismo la importancia del contenido. En el teatro barroco está la profesionalización y comercialización, los corrales de comedia y espectáculo popular. La revolución del teatro es el arte nuevo de hacer comedia en 1609. El rechazo de las unidades aristotélicas, división en 3 actos, mezcla de tragedia y comedia, color nacional. Aquí te encontramos al señor Calderón de la Barca y Lope de Vega. Obras literarias. La vida es sueño. En La vida es sueño, por Pedro Calderón de la Barca, está escrita en versos, dividida en 3 jornadas o actos. Tiene 2 tramas principales. La primera es el encierro de Segismundo y el segundo es el compromiso entre Rosaura y Astolfo. Tenemos Pedro Ibáñez y el comendador de Ocaña, que aquí está, es una comedia de Lope de Vega en 1614. Temas: el amor y la honra. Tenemos un lenguaje sencillo y eficaz. La dama boba, escrita por Lope de Vega en 1562 y 1635. Elementos típicos de las comedias costumbristas: intriga de amores y celos, rivalidad de las damas y galanes, la canción popular, propios del teatro académico. Tenemos el romancero español, que son poemas épicos, líricos, breves, son cantados o recitados. Número indefinido de versos octosílabos con rimas asonantes en los pares. Tenemos los romances novelescos. En los temas está el histórico legendario nacional, el histórico legendario extranjero. Tenemos aquí Las 2 doncellas, por Miguel Cervantes Saavedra. Personajes: Teodosia, Leocadia, Don Rafael, entre otros. No tiene una estructura interna y se divide en planteamiento, nudo y desenlace. Aquí están los autores del Renacimiento. Tenemos el Renacimiento de 1500, que está Fernando de Rosas, la Celestina Garcilaso de la Vega. Tenemos acá el Barroco, los 1605. Entonces está Sor Juana de la Cruz en México, Tirso de Molina, Miguel de Cervantes, y aquí tenemos otros escritores. Seguimos este paseo en el libro y aquí nos encontramos con el romanticismo alemán. El romanticismo alemán fue un movimiento cultural y político originario en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Tenemos que prima el sentimiento sobre lo racional y la técnica, manifestación espiritual del pueblo alemán y la región pangermánica. El romanticismo en 1799 a 1835, romanticismo de Jena. Tenemos la segunda escuela romántica y el romanticismo tardío. Una frase de Goethe: la magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa. Y aquí, en este bello sobre artista, plasma, no hables, de Goethe. Aquí encontramos los autores de este romanticismo alemán. Tenemos los dramaturgos, los líricos, los de la narrativa,
eran varios. Aparte de estos, también tenemos aquí los paisajistas románticos. En los paisajistas románticos encontramos Friedrich, la estética de lo sublime, Turner, el pintor viajero, Constable y el paisaje rural inglés, y Camille Corot, pinturas al aire libre. Cerramos por aquí el sobre de los autores y pasamos al romanticismo en Inglaterra. Aquí tenemos: Inglaterra es junto a Alemania la cuna del romanticismo, con una fuerte tradición prerromántica. Ya en el siglo anterior, la literatura inglesa del siglo XIX se caracteriza por sus grandes poetas y por el importante subgénero de la novela histórica. La literatura inglesa de la primera mitad del siglo XIX se caracteriza por sus grandes poetas. El romanticismo en la literatura inglesa tiene poco que ver con los conceptos modernos del romance o el amor. Las características, representantes y sus obras. Y aquí tenemos una frase de Lord Byron. En su primera pasión, la mujer está enamorada del ser amado. En todos los demás, solo está enamorada del amor. Con esto cerramos el romanticismo en Inglaterra y damos pase a que encontraremos aquí. Romanticismo y realismo naturalismo. Tenemos actitud del artista, método artístico, temas, personajes, género literario, lenguaje. Realismo, naturalismo. Por acá tenemos: el arte es un producto de la observación directa y minuciosa de la realidad, y para alcanzar la mayor objetividad se emplea el método científico, que consiste en observar, documentarse y experimentar. El género realista por excelencia es la novela. Cerramos por aquí y damos pase a costumbrismo, realismo, naturalismo. Costumbrismo, género literario y pictórico que pone especial atención en la representación de las costumbres típicas de un país y región. Se manifiesta en periódicos y revistas. Se escribe en prosa. Se diferencia del realismo porque consiste en reflejar los usos y costumbres sociales sin analizarlos ni interpretarlos. El escritor costumbrista se oculta debajo de un seudónimo. En cuanto al realismo, se originó como reacción al romanticismo, se inclinó por un mundo real. Tenemos las características, estilos de las obras en España, la evolución de la novela realista en España. En cuanto al naturalismo, aquí tenemos cómo se inició, un lenguaje que utiliza, principales obras y sus representantes. Seguimos
con modernismo y generación del 98. Modernismo, elementos sensoriales como politismo, exotismo, erotismo, musicalidad, belleza, formal, evasión, sinestesia, naturaleza. Tenemos en el siglo XVIII, XIX y XX, Azorín, Pío Baroja, el manifiesto de los tres, el desastre de Cuba, evolución ideológica, preocupaciones filosóficas, sociales, Madrid, el ensayo, y tenemos la generación del 98, un irracionalismo. Aquí aparecen autores como Rubén Darío. En cuanto a Juan Ramón Jiménez, tenemos una poesía pura, un Nobel, exilio, la poesía, palabra esencial en el tiempo. Antonio Machado, Miguel de Unamuno. Acá nos encontramos con el modernismo. Es un movimiento literario que define el arte por el arte y la búsqueda de la belleza. Aquí están siguen las características. Acá nos vamos con la generación del 98. Movimiento conjunto de escritores e intelectuales que realiza un profundo crítica de las situaciones de España. Les interesa la vida cotidiana y los oficios tradicionales. Y aquí tenemos un esquema de literatura española contemporánea siglo XX y modernismo y generación del 98. Tenemos la poesía, la narrativa y el texto. En cuanto a la poesía, tenemos a Rubén Darío con Cantos de vida y esperanza y Antonio Machado con Soledades y Campos de Castilla. En cuanto a la narrativa, Miguel de Unamuno con Niebla, Pío Baroja, El árbol de la ciencia y José Martínez Ruiz, Azorín, La voluntad. En cuanto a teatro, tenemos a Ramón María del Valle Inclán. Tenemos Luces de Bohemia. Seguimos con el novecentismo, la generación del 14. Los novecentistas pretendían un cambio de rumbo en la vida cultural y política del país a través del progreso científico y la competición. Era un movimiento intelectual más importante de la España moderna. Características. En cuanto a la lírica, conseguir mensajes exactos y claros, Juan Ramón Jiménez. Géneros y autores, el ensayo, Ortega y Gasset, Yo soy yo y mis circunstancias, y Eugenio Bors y Gregorio Marañón. En cuanto a la narrativa, tenemos a Gabriel Miró, Ramón Pérez, Belardino y Polonio. De interés. El término novecentismo fue empleado por primera vez por Eugenio Dors. Utilizó el término de novecentismo para designar a aquellos escritores que, como él, querían superar el modernismo y el simbolismo. Las vanguardias constituyen un arte renovador que tuvo lugar en el periodo de entreguerras. Tiene sus características. En cuanto a la literatura, la revista de Occidente y la obra de Ortega y Gasset contribuyeron a la difusión de las vanguardias. Autores: el cubismo, futurismo, dadaísmo, expresionismo y surrealismo fueron tipos de vanguardia. Seguimos con la generación del 27. Es una generación literaria compuesta por jóvenes nacidos entre los años 1892 y 1906. El nombre de esta generación surge a raíz de un acto presentado en diciembre de 1927 en el Ateneo de Sevilla, en conmemoración del tercer centenario de fallecido del poeta Luis de Góngora. Sigamos con la información. Dentro de las grandes tendencias
que influyen en la poesía española en el periodo de 1918 hasta 1936. Existe una poesía pura y vanguardista. Etapas de la generación del 27. Está la etapa de formación que va de 1918 a 1928. Van perfeccionando la técnica. Tenemos la etapa de consolidación, que es 1928 hasta la Guerra Civil. Y la etapa de disgregación a partir de 1936, con el asesinato de Federico García Lorca durante la Guerra Civil Española. Se tornó todo de un tono dramático y melancólico. Mejores autores de la generación del 27. Contamos con Federico García Lorca, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Manuel Alto Laguirre, Jorge Guillén, Luis Cernuda y Damaso Alonso. Novecentismo, vanguardismo y generación del 27. Corrientes literarias de mucha congruencia. Entre los años 1914 y 1936, que se compenetran unas con otras para darle una sólida y particular estructura a la historia de la literatura. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Tenemos La casa de Bernarda Alba por Federico García Lorca. Generación del 36, también conocida primera generación de posguerra. Generación literaria breve que se inició durante los años de la Guerra Civil España y que abarcó también la posguerra. Características integrantes de la generación del 36. Generación del 50, del medio siglo o los niños de la guerra, también conocida de esta manera. Escritores cuya fuente literaria es la guerra, emplean la poesía para poder comunicar sus sentimientos, ideas y emociones, un lenguaje intimista y reflexivo. Características e importancia del lenguaje, temas filosóficos. Se recupera la calidad literaria, influencia en la generación del 27. Tenemos a Antonio Machado como referente, se desvinculan de la literatura comprometida, lírica intimista. Escritores, Escuela de Barcelona, Escuela de Madrid, Colectivo Andaluz, entre otros. Tenemos acá el cuestionario de las preguntas. Yo lo resolví de esta manera. Y acá continuamos.
Aquí están las posadas. Y aquí están las fotos del teatro del teatro en esa época con sus respectivos nombres. Y terminamos el libro con aforismos de María Zambrano. Aquí una frase muy bonita: las utopías que nacen solamente dentro de aquellas culturas donde se encuentra claramente diseñada una edad feliz que desapareció. La razón como esperanza, pero a costa de cuánta renuncia. ¿Y quién le consolará al poeta del minuto que